continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y socorro. En esta tardecita santiagueña del 26 de abril de 2020, estoy en el patio de mi casa disfrutando de esta cuarentena, este tiempo que tenemos que estar aislados y que lamentablemente no podemos congregarnos en nuestra amada iglesia Cristo Salva en calle Salta 433. Y estoy, como decían los predicadores de antaño, dando un mensaje en mangas de camisa. Claro, más que un mensaje quisiera compartir con ustedes una reflexión, y por eso he titulado el mensaje para este día, Cierra la puerta. Y esta expresión me viene a la mente cuando leo en el Evangelio de Mateo, en el famoso Sermón del Monte del Señor Jesucristo, cuando los discípulos le piden que les enseñe a orar. Y en el capítulo 6 de Mateo, el versículo 6, Jesús les enseña: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Seguramente ustedes conocen este texto tan bien como yo, pero esta expresión me ha cautivado en estos días de aislamiento social, pero que no deben ser de aislamiento espiritual. Porque esta expresión de Jesús, cierra la puerta, tiene que llamarnos a la reflexión. Sobre todo en este tiempo, que muchos están malgastando. Estaba leyendo cómo Netflix aumentó el doble sus ventas y 15 millones de suscriptores, porque claro, muchos no saben qué hacer. En este tiempo están aburridos y desperdician su tiempo, no le sacan el jugo, pero por eso me vino a la mente esta expresión, porque es un tiempo donde tenemos que estar en nuestras casas con las puertas cerradas y deberíamos convertir cada hogar en una iglesia y cada hogar en un recinto de oración. Cierra la puerta es una expresión que nos llama la atención a entrar en esa cámara secreta de oración. Muchas veces cuando hablo con hermanos en la fe y cuando hablo con tratando de aconsejarlo en algún problema que puedan tener, y quiero llevarlos al punto de entrar en el aposento, como dice Jesús, y cerrada la puerta, orar al Padre que está en secreto. Y la excusa que más se escucha es: no hay tiempo para orar. Claro, muchas veces uno percibe esta actitud, ¿no? Si fuéramos monjes dedicados cada día a la contemplación de Dios, tendríamos tiempo para orar. Pero vivimos una vida ajetreada, cumpliendo con responsabilidades contrarreloj. La vorágine de la vida actual reclama nuestra atención y nos pide entrar en la cámara de oración y cerrar la puerta. La oración ha quedado para algunos como
una pausa en el día. Así cuando nos levantamos y rápidamente oramos, o cuando oramos por los alimentos, o como una oración de paso, hasta a veces escuchando música de trasfondo y que no se interrumpa el quehacer cotidiano, y pretendemos mandar lo que llamamos un telegrama al cielo. El concepto de cámara de oración, de aposento, de recinto de oración ya no cabe en la vida devocional contemporánea. Claro, también creo que hay otro aspecto que dificulta la oración en este tiempo, y es, en parte el problema es la atmósfera tecnológica que respiramos. Nos hace sentir la tecnología como superhombres con recursos que potencian la senda para alcanzar casi todo sueño. Las limitaciones cotidianas de los creyentes antiguos se han reducido. Y igualmente las redes sociales han potenciado la comunicación. Y de tal manera que se ha abreviado tanto la comunicación que si a los creyentes les fuera posible, en lugar de orar, le mandarían un mensaje de texto a Dios o un WhatsApp. La oración ahora pertenece al catálogo de accesorios opcionales del cristiano. Pero quiero decirte que no hay mayor insensatez que relegar la oración al rincón de nuestras vidas. Ni por ocupados, ni por avanzados tecnológicamente, debemos pensar que la oración es obsoleta. Y si me preguntas por qué, te tengo que decir que la respuesta es tan sencilla como profunda. No debemos descuidar la oración, mucho menos abandonar la oración, porque Jesús oraba. Mira, solamente decir Jesús oraba tiene que llevarnos a reflexionar en esta verdad. Quien más calificaba para estar exento de la necesidad de orar era justamente Jesús. Él es el Dios hombre, el único superhombre de la historia, que oró cuando estaba caminando en sandalias por las polvorientas calles de la Palestina, y sigue orando hoy sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Pero mientras caminaba en sandalias, su vida de oración era tan notoria como notable, a tal punto que los discípulos judíos que practicaban la oración le pidieron lecciones porque nunca habían oído oraciones como las de él. Quiero que anotes esta frase para que la tengas muy presente. En la vida de Jesús, la oración era el fundamento, nunca un suplemento. Te repito, en la vida de Jesús, la oración era el fundamento, nunca un suplemento. La mera imagen del Hijo de Dios de rodilla debe avergonzar nuestra carencia de oración. Si has dejado de orar como debes hacerlo, ahora, en este tiempo de cuarentena, es el tiempo oportuno para retornar a tu aposento, cerrar la puerta y ponerte a orar en secreto. Pero habrá que remediar 3 falencias respecto a la oración que yo quiero remarcarte en esta reflexión espiritual. La primera falencia que tenemos es la falta de oración por desgano. Falta de oración por desgano. No te sientas mal si no tienes un deseo espontáneo de orar, así como por instinto natural.
El desgano en la oración es problema recurrente, tanto para el neófito en la vida espiritual como para el maduro en la fe. En las iglesias existe una marcada diferencia entre las reuniones de adoración musical y las reuniones de oración congregacional. Esto es un fenómeno contemporáneo que llama poderosamente la atención. Cuando se convoca a una reunión musical, hasta se paga entrada para escuchar a una banda de música cristiana, para adorar, para alabar. Y yo no estoy en contra de eso, pero me llama poderosamente la atención que, contrario a esto, cuando se llama a una reunión de oración congregacional, se notan muchos huecos y muchos espacios vacíos. Para la música hay abarrotamiento, para la oración hay vaciamiento. Uno de los problemas que debemos enfrentar en la actualidad es la débil percepción de nuestro corazón. No tenemos ganas de adorar porque traemos una imagen tenue de la gloria de Dios y no la cautivadora admiración que nos motive a adorarlo. Además, venimos con una memoria corta de las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Llegamos sin una gota de remordimiento que nos compela a la confesión de pecados y padecemos de miopía en cuanto a las necesidades espirituales que nos muevan a pedir y a interceder por los demás. Tal vez te sorprendería saber que el rey David, el dulce cantor de Israel, padeció desgano en su propio corazón. Fíjate en el Salmo 103. Ahí expone David la frialdad de su corazón y el remedio para echar a andar el motor de su gélido corazón. ¿Cuál es el secreto? Debemos hablarnos antes de hablar con Dios. Debemos hablarle a nuestro corazón antes de hablar con Dios. Mirá cómo David comienza el Salmo diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Si vemos el detalle, David no comienza dirigiéndose primeramente a Dios, sino a su propio corazón. Convence a su propio corazón de la insensatez de no adorar a Dios. La terapia es efectiva. Para los últimos versículos de este salmo, su devoción ya es extrovertida y entonces invita a todos los seres celestiales a unirse a Dios en adoración. Es que primeramente hay que hablarle a nuestro corazón antes de hablar con Dios. Pero si esa es la primera falencia que tenemos que enfrentar, la falta de oración por desgano, la segunda falencia es la falta de puntería en la oración. Falta de puntería en la oración. El segundo problema frecuente en la oración es la falta de puntería, es decir, de dar al blanco de la voluntad de Dios. Esto es cuando pides conforme a tu voluntad y no conforme a los deseos del corazón de Dios. Cuando la oración no cuadra con la voluntad de Dios, se atora en el techo. Así lo asevera la carta de Santiago que estamos estudiando en la Escuela Bíblica Familiar. El capítulo 4 de Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto es la intromisión de la carne en la oración, según Santiago. Si la carne no logra retraernos del deseo de orar, contamina la oración para que le resulte chocante a Dios.
igual de inefectiva es la oración que no despega al cielo como la que yerra al blanco del corazón de Dios. Es que la oración debe ser la expresión de un corazón iluminado y controlado por la palabra de Dios. Entre más afinemos nuestro corazón a la Biblia, más armonizan nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Yo quiero invitarte a que en este tiempo de cuarentena puedas aprovechar bien el tiempo, como dice Efesios 5, sabiendo que los días son malos. Administra este tiempo que podemos estar tranquilos para leer la palabra de Dios y para orar conforme a la palabra de Dios. Pero la tercera falencia que debemos enfrentar es la falta de fe en la oración. No confundamos la oración con la lámpara de un genio que por solo frotarla consigue sus deseos. Según Santiago, el pedir no es suficiente, aunque pidamos acertadamente. Cuando la oración no viene incluida con fe y excluida de duda, no sirve. Dice la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La falta de fe anula la garantía de respuesta. El orar con fe significa que creemos que Dios está dispuesto y es capaz de responder a nuestra petición mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios 3:20. Quiero terminar esta corta reflexión con una anécdota. Dice que en una ocasión un mendigo se acercó a Alejandro Magno para pedirle una moneda. Alejandro no le dio la moneda, pero en cambio lo hizo gobernador de una ciudad recién conquistada. El mendigo boquiabierto le dijo: «Mi rey, yo solo le pedí una moneda». A lo que Alejandro respondió: «Tranquilo, no pienses en ti que solo eres mendigo. Piensa en mí, que soy el gran Alejandro el que te da. La dádiva debe ser digna de mí, no de ti. Lo que te regalé es proporcional al tamaño de mi grandeza». Esta es la fe con la que debemos acercarnos a Dios, con la confianza de que las respuestas a nuestras oraciones superarán nuestras peticiones por mucho, pues Él nos responde conforme a nuestra indignidad, a nuestra carencia, a nuestros problemas y faltas de medios. Dios responde conforme a su grandeza como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el recinto de oración has abandonado, si tu vida de oración has discontinuado, si tu devoción ha caducado, es tiempo de volver a la devoción de la lectura de la palabra de Dios y a la oración. Anotate esta frase y tenela en tu corazón. El que ora como algo natural recibirá bendición sobrenatural. Tenemos que volver al hábito sano de la oración cotidiana. Cierra la puerta, entra en un lugar tranquilo, secreto, y allí, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto.
y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y así sea. Amén. Te mando un fuerte abrazo con toda la bendición de Dios y espero verte pronto en la iglesia Cristo Salva. Que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temeré?